Luzra, ¿qué eres? ¡El Señor bendiga! Ahora sí. Estaba ahí sentado y decía, ¿está el Señor aquí? Amén. No me hubiera importado de verdad que hubiera seguido el siervo, pero también tengo que decir que la palabra es muy necesaria. Es muy necesaria. Y miren, en esta hora yo, pues, ya saben que pasar por aquí siempre es pues una responsabilidad y un privilegio también. Y yo estaba, la verdad es que nervioso, pero en la oración me ha hablado el Señor de verdad y tengo plena confianza y certeza de que esta es la palabra del Señor. Amén. Bien, pues hoy les quiero traer una palabra que quizás no es de esas palabras que tienen una profundidad extrema, no es de esas palabras que pueden recrearnos el oído. Realmente es una palabra que puede parecer sencilla, pero es necesaria. Ustedes saben que la sencillez no tiene por qué ser mala, la sencillez es buena. ¿Saben ustedes que el Señor cuando hacía grandes cosas empleaba a gente sencilla? Pues lo mismo ocurre aquí, hermanos. La palabra de Dios tiene poder. Y en esta tarde vamos a confiar en su palabra y vamos a comer de la palabra, porque lo importante es que todos nos vayamos a casa con una lección aprendida que poder poner en práctica. Amén. Yo les quiero hablar del Evangelio de Lucas, capítulo 21. Dice así la palabra de Dios. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca, dice la palabra, y muchos ricos echaban mucho. Y dice en el versículo 42, y una viuda, y además pobre, echó 2 blancas. Entonces Jesús, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, ha echado todo lo que tenía, todo su sustento. Decimos amén a su palabra. Amén. Miren, en la Biblia muchas veces escuchamos al Señor interactuar con sus discípulos, y cuando aparece la coletilla, de cierto te digo, hay que prestar gran atención porque es una enseñanza de Dios. Y aquí el Señor la enfatiza, de cierto te digo. Es una expresión que nos tiene que llevar a indagar un poco en la palabra y a profundizar un poco en esta enseñanza. Porque el cuadro que nos presenta el Señor es sencillo, pero es más profundo de lo que parece. En el atrio exterior, donde se ofrendaban, había 12 urnas. Y ahí la gente acudía para echar sus ofrendas diariamente. Claro, yo me imagino en aquel tiempo a la gente rica que, como dice la palabra, echaba mucho dinero. Antes no había billetes, entonces todo era monedas. Imagínense el ruido y el estruendo que había allí, porque las urnas tenían como la forma del cuello de una botella que cuanto más arriba se hacía, más se expandía. Y al final las monedas, cuando caían dentro, liberaban un sonido, liberaban un ruido. Imagínense el ruido que haría la cacharrería de aquellos hombres ricos que, para ser vistos, echaban muchísimo dinero. Pero nos enseña la palabra de Dios que había contrastes entre varias realidades, porque los ricos ofrendaban abundantemente, pero es que también había pobres que ofrendaban. Y fíjense que lo que le llamó la atención al Señor y lo que hizo que el Señor se levantara del banco y dijera a sus discípulos, en verdad os digo, fueron 2 simples blancas. Las blancas era la moneda más pequeña que circulaba en aquel entonces. La moneda más grande era el denario, que representaba el salario de todo un día, el jornal de un trabajador. Pero 2 blancas, indagando un poco, intentándola trasladar al día de hoy, en la actualidad,
sería un poco más de 10 céntimos. Y esto fue lo que le movió el Señor en su corazón a decir a sus discípulos: esta mujer ha echado mucho más que todos los demás, porque ellos me han dado de lo que les sobraba, pero ella de su sustento me lo ha entregado todo. Amén. Y yo pregunto, iglesia, ¿cómo estamos ofrendando al Señor? Y esta palabra no va de dinero, no va de ofrendar, no va de dinero. Es más profundo que eso. ¿Qué le estamos entregando al Señor? Le estamos entregando el denario, que quizás lo podemos tener en el bolsillo, o le estamos dando las 2 blancas que tenemos en el corazón. Miren, las viudas tenían una vida muy complicada. En aquellos entonces estas mujeres estaban prácticamente desoladas porque no tenían quien les hiciera justicia. Y además padecían porque había unos hombres muy malos allí, que eran los fariseos, que estos fariseos, con excusas de hacer oraciones, les desvalijaban las neveras, les desvalijaban las despensas. Por eso lo que les quiero decir es que aquella mujer, porque dice la Biblia, era primero viuda y después dice pobre, le dio todo lo que tenía. Aquellas 2 blancas eran mucho más que 2 simples monedas. ¿Saben que 2 blancas se pueden convertir en el billete para el reino de los cielos? Yo le pregunto hoy, ¿cómo le estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos entregando el denario o estamos entregando las 2 blancas de nuestro corazón? Yo mientras estaba sentado ahí, sentía una palabra para los jóvenes. Y yo no soy de sentires y tengo que decirlo. Sentía de Dios transmitiros una palabra muy sencilla que significa descansar. El Señor quiere que descanséis. No se trata de desgastarse de hacer cosas. Se trata de entregar el corazón y hacerlo con el corazón. Por eso Dios dice, descansa, que lo que me interesa es tu corazón. Amén. Y miren, a través de este acto que puede parecer simple, el Señor se tuvo que levantar y tuvo que hacer una enseñanza. Y yo pregunto, ¿estamos dispuestos en esta tarde a aprender de esta enseñanza, a practicarla y a entregar no el denario de nuestro bolsillo, sino las 2 blancas de nuestro corazón? Todos aquellos que estén dispuestos pueden levantar la mano en señal de fe y gritar para decir un fuerte amén. ¡Amén! Pues esta es la primera de las enseñanzas. Dios ve el corazón. Amén. Y por eso vio Dios que aquella ofrenda era mucho más grande que las demás. ¿Se acuerdan cuando estaba el profeta Samuel en la casa de Isaí, que estaba buscando el futuro rey? Ya saben que los hijos de Isaí desfilaban en fila, uno tras otro, a cuál más guapo, a cuál más grande, y el profeta decía, es este Señor, y el Señor tuvo que decirle no. Y no encontró en aquellos hermosos varones ninguno que tuviera el corazón conforme al del Señor. Y tuvo que coger lo rebuscado, lo de fuera, lo que su padre prácticamente desechaba, el más pequeño de la casa, David, que era el que estaba cuidando del ganado. Y ese, dice la palabra de Dios, que fue el que tuvo el corazón conforme a su voluntad. Esto nos enseña otra lección. Hoy tenemos que decir que la lección que nos enseña la segunda parte es que hay 2 tipos de cristianos. Lo vamos a generalizar. Los cristianos de 2 blancas y los cristianos de corazón dividido. ¿Saben ustedes quiénes son los cristianos de 2 blancas? O mejor vamos a empezar por los de corazón dividido. Los cristianos de corazón dividido son aquellos que viven a base de la apariencia,
Son aquellos que no les importa para nada lo que hay en el corazón. Son aquellos que comparten con el Señor. Son aquellos que pueden aparentar que le están dando todo, pero ellos saben que en su corazón hay división, porque sirven a dos señores. Y dice la palabra de Dios que no se puede servir a dos señores. Hay que servir solamente a uno. Puede parecer que la ofrenda sea abundante, puede parecer que se echen billetes, pero en realidad Dios ve la división que hay en el corazón. Claro, pueden parecer los mejores, pero solamente el Señor, que ve el corazón y escudriña la mente, sabe lo que hay en realidad. En cambio, luego están los cristianos de dos blancas. ¿Quiénes son los cristianos de dos blancas? Aquellos que no ofrendan con el bolsillo, sino con el corazón. Que dan de su sustento todo lo que tienen, que no lo comparten, que le dan todo para el Señor, que saben que aunque sea poco, en las manos del Señor podrá ser mucho. A mí no me importan mis capacidades, no me importan mis cualidades y no me importa lo que puedo llegar a hacer, pero yo todo lo que hago lo pongo en las manos del Señor. Si aquellas dos blancas se convirtieron en su billete para el cielo, ¿cuánto no más la dedicación que pueda hacer en esta hora los que reconozcan al Señor como su Salvador, como su Redentor? Los que han decidido seguirle, cambiar y negar a las cosas del mundo, que no tienen el corazón dividido y la exclusividad se la dan para su Señor. Por eso en esta tarde quiero decirles que lo que para los demás pueden parecer dos simples blancas, para el Señor puede ser el denario de tu corazón, por cuanto me lo has dado todo y no me has rehusado nada. Porque saben ustedes que si esto fuera de dinero, dice la palabra de Dios en Ageo, que el oro y la plata le pertenecen a Jehová. ¿Qué necesidad tienen de dinero? Al Señor le interesa su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere su corazón. Porque si no, no sería ofrenda, sería limosna. Dijo el salmista: no daré a Jehová nada que no me cueste. En esta tarde hay que esforzarse para darle al Señor las primicias. Porque dice la palabra, dice, al Señor le conmueve, al Señor le levanta de su trono, al Señor le sienten ganas de hablar contigo, de entablar relación contigo, de hablar con sus discípulos. Porque aunque para el mundo sean dos simples blancas, para el Señor es el secreto de tu corazón. Amén. Por cuanto no me has rehusado nada. Y luego hay que hablar de algo muy grave y algo muy fuerte. Miren, dice la palabra de Dios en Proverbios: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Cuidado, porque luego las cuentas no van a salir. Oh, esta parte es dura. Luego que nadie se lleve las manos a la cabeza y diga: no me salen las cuentas. Yo ofrendo. Yo vengo al culto. Yo me desgasto. Yo no paro de hacer cosas para el Señor. 7 días a la semana estoy aquí. Descuido mi casa. No me da tiempo ni de ir a comprar muchas veces. Pero cuidado. Cuidado. Porque en el reino de Dios las cosas no son siempre como parecen. Hay quien trabaja por salario y hay quien lo hace por fe. Hay quien lo hace por número y hay quien lo hace por amor. Por eso quiero lanzar un mensaje. Esto es para los terrenales, no para los cristianos. Cuidado cómo han hecho las cuentas, porque conforme a la ley de este mundo, de cierto, ya son retribuidos por lo que han hecho. Pero nosotros, los cristianos, que tenemos el corazón entregado para el Señor, sabemos que nosotros no vamos a esperar eso, porque no nos conformamos con la gloria de los hombres. Nosotros queremos la recompensa del cielo, porque hemos entendido que el que mejor paga es Dios. Amén. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Como dicen los hebreos, a los de la tierra que les paguen conforme a su justicia, a la justicia de ellos, que cobren el salario que les pudiera corresponder. Pero a nosotros, a la iglesia de Luchana, preferimos que se nos pague conforme a nuestra fe y a la promesa de salvación que hemos recibido del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y ahora viene lo mejor. Vamos a explicar, por si hubiera algún cristiano con el corazón dividido, dónde está el fallo y dónde estaba el problema. Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 40. El gran mandamiento, el primero de todos, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, porque a Dios no se le pueden ofrecer las obras. Dios es un Dios celoso. Las limosnas y los despojos para el mundo, y para el Señor las primicias y el corazón por completo. Amén. 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 Porque no lo han entendido, que había que amar al Señor sobre todas las cosas. Y no se puede tener el corazón dividido y servir a dos señores. ¿Qué estamos ofertando? Señores, ¿somos cristianos de dos blancas o cristianos de corazón dividido? No pretendamos ganar el mundo como hacían los de las ofrendas al son de la trompeta. Nosotros no podemos pasar por ahí, que lo que haga nuestra mano derecha no lo sepa la izquierda, y que lo que haga la izquierda no lo sepa la derecha. Porque aunque no lo parezca, hay mucho en juego. Y saben, ha habido gente que no aprendió la lección. Ananías y Safira, el matrimonio más representativo de la Biblia para hablar sobre esto. Este matrimonio creía que con su ofrenda podría ganar el cielo, pero se dio cuenta el Señor, que ve el corazón, que lo que estaban haciendo era trampa. Se estaban guardando el denario de su corazón, y eso a Dios no le interesa. Por eso dice la palabra que cayeron fulminados los dos. Caín y Abel, volvemos al mismo problema ya desde la antigüedad. No es que uno ofrendara lo que le sobrara, no es que Dios prefiriera la carne a los vegetales que le podía dar, no, es que Dios miraba el corazón y podía ver que en el corazón de Caín había maldad, había enojo, había ira, había contienda. Pero cuando lo presentó Abel, pudo ver que su corazón era conforme a su voluntad, y por eso se agradó y se llegó a convertir en el acto más profético y de redención que puede haber en la Biblia: el sacrificio del cordero, sin mancha y sin arruga. Así que quiero decirles en esta tarde: acerquémonos, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 23, con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren, termino con esto. Era la hora de ir a ofrendar. Era la hora de ir al templo. Y estaban ahí dos apóstoles. Y cuando iban a entrar a las puertas de la hermosa, había un hombre que estaba pidiendo limosna. Había un hombre que estaba mal de las piernas, un menesteroso. Y ese hombre estaba siempre pidiendo dinero. Y la gente le ofrendaba. Y le darían dinero. Pero su situación no terminaba de cambiar. Porque lo que necesitaba no era una ofrenda de dinero. Necesitaba un encuentro con Dios. Y aquellos dos hombres, ¿saben lo que tenían en su corazón? Dinero no, porque dijeron: lo que tengo te doy, pero dinero no. Dijeron: en el nombre de Jesús. Sacaron lo que tenían en su corazón y le dijeron a aquel tullido: levántate y anda. Hoy quiero decir, ¿con qué nos presentaremos delante de la presencia del Señor? ¿Con sacrificios, con holocaustos, con dinero? No, Dios quiere el corazón. Por eso dice: hijo mío, dame tu corazón y mire por mí tus caminos, te dice el Señor. Porque al hombre hay caminos que le pueden parecer ciertamente rectos, pero en realidad son caminos de muerte. Dios quiere que le entregues el secreto de tu corazón. ¿Cuántos están dispuestos a ser cristianos de dos para el reino de los cielos? Amén. Y escúchenme, puede parecer algo sencillo, pero esto es la diferencia de ser un cristiano de verdad o un cristiano de corazón dividido. Cómo nos acerquemos al Señor. Y Dios quiere en esta tarde que descansemos,
y que lo que hagamos para Él no lo hagamos con tanto esfuerzo, que no se trata de hacer cosas esforzadas para el Señor, se trata de entregar el corazón en ello, porque Dios se agrada más en la obediencia que en 1000 sacrificios. Cuando entendamos esto, estaremos conociendo mejor al Señor más de lo que creemos. Un aplauso para el Señor y el siervo con ustedes. Luzra, ¿qué eres?